Buenas y bienvenidos a este primer video de este canal nuevo de Kamushi Coin, o mejor dicho, la primera guía para este nuevo canal de Kamushi Coin. Vamos a iniciar con un video que ya lo habíamos hecho antes, pero ahora lo vamos a hacer más específico para este canal de Kamushi Coin, un poco más corto. Entonces, el video de hoy es cómo vamos a hacer el cambio swap. Hacer el cambio swap de la moneda vieja a la moneda nueva. O sea, ¿qué vamos a tener que hacer? Entonces vamos primero a nuestra computadora, que es esta, y este es nuestro monedero antiguo. Entonces, como pueden observar, ustedes tienen que tener una interfaz muy similar a la que yo estoy teniendo, como acá. Igual para ver si tenemos la versión vieja o la anterior, podemos darle clic donde dice ayuda, después donde dice ventana de depuración, y acá, como pueden ver, podemos ver la versión que tenemos. Si ustedes tienen la versión 1.3.8 o inferior a esta, significa que ustedes están en la red vieja y necesitan de forma urgente cambiar las monedas de esta red vieja a la red nueva. Entonces, como pueden ver, la versión que yo tengo actual es 1.3.8. Si ustedes tienen una versión inferior como la 1.1.0 o 1.2, etcétera, una versión inferior a esta, lo primero que deben hacer es descargar esta versión actual. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página web de Kamushi Coin. Vamos a ir acá, o vamos a escribir en Google. Escribimos Kamushi Coin Geekhood, así como están tal cual viendo acá. Entonces nos vamos a acceder a este primer enlace que dice Kamushi Coin Source, código fuente de la moneda. Le damos clic acá y después nos vamos a bajar hasta esta parte donde dice Relays. Como pueden ver acá, le vamos a dar clic y aquí, bueno, son las versiones ya nuevas de la red nueva. Y nos vamos a bajar hasta la versión, vamos a bajar hasta la versión que dice 1.3.8. Esta versión que está acá. Le vamos a dar clic acá donde dice Assets. Y por último, vamos a ver que tenemos aquí los archivos de esta red. Como pueden ser el Kamushi Coin Qt para Windows, el de sistema operativo Linux, etc. El que a nosotros nos importa es el Qt Windows 32, este que está acá. Entonces le vamos a dar clic acá a este enlace. Bueno, aquí en mi caso se me va a poner de una vez a descargar. Y como pueden ver, pues ahí está la descarga completa. Entonces esto, por ejemplo, se nos va a descargar en la carpeta descarga. Como pueden ver, a ustedes les va a quedar así como Kamushi Coin, Windows 32 bit. Entonces le van a dar clic derecho, extraer aquí. En mi caso, bueno, ahí se va a extraer. Y, perdón, aquí donde dice extraer aquí. Y aquí pues a mí me va a pedir reemplazarlo porque yo ya lo tengo descargado, entonces le voy a dar que no. Pero pues básicamente ahí se les va a extraer y le va a quedar este icono como ven acá, que dice Kamushi Coin /qt.exe. Entonces ahí sí le dan doble clic a ese monedero. Recuerden tener cerrado el anterior monedero, el que ustedes tengan, 1.2, lo que sea. Tienen que tenerlo cerrado y ya simplemente abren este, lo ejecutan y ahora sí van a tener una interfaz como la mía. Ahora, muy importante, como pueden ver, a mí se me está sincronizando. Dice 5 días detrás y ahí está sincronizando. No es que va a tardar 5 días, esto significa que bueno, puede tardar unos ahorita 10 minutos o menos. Pero pues digamos que a ustedes, si les sale mucho más tiempo, si les sale de que hace 4 años, si les sale hace, no sé, hace unos 2 semanas, un mes o más, digamos hace un año. Entonces si tienen mucho tiempo de espera, lo que pueden hacer es descargar el sistema Bootstrap, que lo vamos a hacer ahorita mismo también para hacer ese proceso. Es decir, vamos aquí, cerramos el monedero, le damos donde dice salir y una vez que se cierra, lo que vamos a hacer es igual irnos a la página de Kamushi Coin, la de Relays acá, y vamos a descargar el archivo bootstrap.dat. Este archivo lo descargamos, ahí se me va a poner a descargar, lo voy a cancelar porque ya lo descargué, que es este archivo que está acá, que dice bootstrap.dat, pesa 871 megabytes, pesa bastantico. Entonces, una vez que tenemos ese archivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle el botón de Windows acá y aquí en esta parte vamos a buscar ejecutar. Así este programa que están viendo acá, este icono que están viendo acá. Entonces, le vamos a dar donde dice ejecutar, o sea, abrimos el programa y se nos va a abrir esta ventana que están viendo acá. Y vamos a escribir lo mismo que yo escribí, que es appdata%, y se nos va a abrir esta carpeta nueva. Una vez acá, lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta carpeta que dice acá, que dice Kamushi Coin, tal cual, dice Kamushi Coin. Entonces ingresamos a esta carpeta y lo que haremos es pasar este archivo bootstrap.dat que tenemos acá, lo vamos a pasar a nuestro nuevo
acá nuestro nuevo archivo. Le vamos a dar reemplazar y aquí pues se nos va a crear, bueno, en mi caso me pide reemplazar, a ustedes no les va a pedir. Entonces ya aquí se nos va a pasar el archivo. Y ya con esto, lo único que vamos a hacer es abrir de nuevo nuestro monedero Kamushi Coin, que es el que tenemos en la carpeta de descarga o donde ustedes lo tengan. Abrimos este monedero ahí y bueno, ahí se nos va a abrir. Y ya con esto simplemente va a empezar, digamos, a sincronizar muchísimo más rápido. Va a empezar, digamos, a importar los bloques de ese archivo bootstrap.dat. Entonces, una vez que se abre el monedero, como pueden ver, aquí empieza a sincronizar mucho más rápido. Ahora dice 4 días atrás. Entonces podemos abrir este monedero y podemos ver acá cómo los bloques van subiendo. Ahí como se puede observar, va subiendo pues mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces con esta forma podemos también sincronizar nuestro monedero más rápido. Tengan en cuenta que este proceso nada más es para la versión vieja de la red, que es, bueno, 1.3.8. Entonces esta versión pues obviamente puede funcionar con ese bootstrap.dat. Aquí simplemente, bueno, tenemos que esperar a que termine de sincronizar para seguir con el paso. Bueno, una vez que nuestro monedero ya está sincronizado, como pueden ver acá, sale la barrita de check, por ejemplo. Entonces ya esto significa que nuestro monedero está completamente sincronizado. Ahora vamos a hacer el cambio del monedero viejo al monedero nuevo. Para esto primero tenemos que descargar el monedero nuevo. Entonces, como ustedes lo están haciendo conmigo desde la computadora, lo que vamos a hacer es, nos vamos a un navegador y aquí vamos a buscar kamushicoin.co. Vamos a la página de Kamushicoin principal, como pueden ver acá. Nos vamos al botón donde dice descargas y acá nos vamos a donde dice Windows 64 bits, este que están viendo acá. Le vamos a dar donde dice descargar, acá nos va a pedir descargarlo, le damos que sí y le vamos a dar en abrir. Y aquí nos va a aparecer de la siguiente forma, le vamos a dar que sí, siguiente, siguiente, le vamos a dar instalar. Aquí pues obviamente nos va a pedir, bueno, se está haciendo la extracción de los archivos. Tenemos simplemente que esperar. Bueno, ahí esperamos un momentico, listo, completó. Y le vamos a dar siguiente y le damos a ejecutar bueno, Kamushi Coin 64 bits. Le damos a finalizar. Una vez acá nos va a pedir pues obviamente donde queremos que la carpeta se guarden los datos, por ejemplo. Le vamos a decir que pues en la por defecto. Aquí le damos a siguiente. Aquí nos va a pedir que seleccionemos el idioma. Y aquí vamos a elegir pues obviamente español, ¿no? Vamos a donde dice español, aquí español de España. Le vamos a dar siguiente, aquí le damos siguiente, igual siguiente, bueno, siguiente y aquí se nos va a ejecutar. Muy importante, miren cómo me está dando este error. Este error es muy importante que me haya dado porque aquí lo que dice es que probablemente Kamushi Coin ya se está ejecutando en la máquina. ¿Por qué nos da este error? Este error nos está dando porque el monedero viejo lo tenemos abierto ya. Entonces lo que vamos a hacer es archivo y salir. Aquí le vamos a dar OK. Bueno, aquí le vamos a dar de nuevo OK. Y como pueden darse cuenta, pues tenemos ahora los dos monederos cerrados. Igual, lo que vamos a hacer de nuevo es abrimos Windows. Y en esta parte se nos va a generar el icono de Kamushi Coin, como están viendo acá este icono. Entonces este icono a ustedes no le va a salir acá, sino es que le va a salir donde justamente está mi cámara que está tapando. Pero este es el mismo icono. Igual forma ustedes lo van a tener en el escritorio, que en el escritorio les va a salir de esta forma. Acá les va a salir en este apartado acá, justamente por este lado, les va a salir el icono de Kamushi Coin. Yo personalmente, como ya lo tenía instalado anteriormente, pues no me sale, pero pues digamos que ahí le va a salir a ustedes. Entonces, en mi caso, pues voy a abrir este icono, le doy a abrir. Y como pueden ver, bueno, aquí nos va a volver a dar los paso a paso, le vamos a dar que sí, que se genera allí. Y listo, se nos va a cargar ahora sí el monedero. Como pueden observar, este es el monedero nuevo, que aún está en reformas de diseño, porque sabemos que está medio feito, pero estamos en reformas. Y bueno, acá vamos a esperar también que se sincronice. Como pueden ver ahí, dice, espere hasta que el pallet esté completamente sincronizado para ver su salto. Entonces aquí simplemente tenemos que esperar a que se sincronice. Para saber si se está sincronizando, le vamos a dar clic en este botón que está acá, que sale aquí como un botón de carga. Le vamos a dar clic acá. Y aquí pues podemos observar, fíjense cómo van subiendo los bloques. Ahorita mismo va en el bloque ya 7000. Entonces hay 7500. Pues va a ir subiendo. ¿Hasta qué bloque se va a sincronizar? Bueno, para saber hasta qué bloque se va a sincronizar, vamos a abrir igual nuestro navegador. Vamos a ir a una nueva ventana. O bueno, nos podemos ir a la página de Kamushi Coin, que es esta. Vamos a donde dice recursos y donde dice Explorer acá. Una vez que le demos clic acá, vamos a observar, por ejemplo, que se tiene que sincronizar. Este es el último bloque. Dice que se tiene que sincronizar hasta el bloque
71.118 bloques, ¿no? Entonces por ahora vamos hasta el 14.000. Entonces tenemos que simplemente esperar. Como pueden ver, se está sincronizando muchísimo más rápido que el monedero anterior. Entonces simplemente esperamos y bueno, obviamente él ya va a sincronizar. Bueno, una vez que se sincronice, como pueden ver acá, podemos comparar que el bloque en el que está actual, que es el 71.123, es el mismo que está acá. Entonces una vez que ya está sincronizada, pues ahora sí es mejor poder hacer el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al monedero, a nuestro monedero actual. Vamos allá donde dice recibir. Y acá podemos ver nuestro monedero. Este es el monedero que nos pertenece a nosotros en nuestra computadora. Lo que vamos a hacer es copiar este monedero, lo vamos a copiar y ahora nos vamos a ir de nuevo a la página de Camushikoin, que es esta la que están viendo acá, camushikoin.co, que ya la tenemos abierta. Lo que vamos a ver, nos vamos a ir donde dice recursos y después donde dice swap. Una vez que estamos acá, vamos a pegar el monedero, vamos a donde dice soy humano, hacemos aquí nos pide que hagamos un caballo y le vamos a dar en crear. Una vez que nuestro monedero se crea, o bueno, nos dice aquí, como pueden observar acá, nos está diciendo swap creado. Entonces una vez que nos sale swap creado, nos va a decir que todo lo que mandemos a este monedero, que viene siendo este, será enviado automáticamente al monedero que nosotros elegimos. Es decir, que todo lo que enviemos a este monedero en la red vieja será enviado automáticamente a la red nueva en nuestro monedero que seleccionamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerramos este monedero, lo vamos a cerrar. Ahí sale cerrando, copiamos este monedero y ahora vamos a abrir el monedero viejo. Muy importante, vamos a abrir ahora el monedero viejo. Vamos a copiar esto, clic derecho copiar. Vamos al monedero viejo, que es este que estamos viendo acá, le vamos a dar clic. Aquí pues tenemos que esperar que se abra. Entonces una vez que se abra este monedero, como podemos ver, aquí tenemos nuestro balance que tenemos en el monedero actual, haciendo minería, lo que sea. Entonces acá lo que vamos a hacer es pasar la moneda acá de este balance, vamos a pasarlo a este monedero que fue seleccionado. Entonces vamos ahí donde dice enviar monedas, acá vamos a pegar el monedero que copiamos, a lo que copiamos acá lo vamos a dar copiar, le vamos a dar pegar y aquí vamos a elegir por ejemplo la cantidad. En este caso yo voy a enviarlas todas, que serían 323. Pero en este caso sería sin la comisión. Porque recuerden que esto nos cobra una comisión al enviar. Si se nos dificulta, por ejemplo, lo que voy a hacer es como lo voy a hacer yo. Vamos a esta calculadora que se llama Wake 2 calculadora. O busca una calculadora normal. A mí me gusta esta. Aquí elegimos nuestra cantidad que son 323. Le vamos a dar restar, que nos reste. Y la comisión, que la comisión es 0.001. Entonces le vamos a dar copiar y aquí enter y nos va a decir que tenemos que enviar 322,999. Entonces esto obviamente ustedes lo pueden hacer con la mayor cantidad que ustedes tengan, con todo el balance. Entonces copiamos esto y esto es lo que digamos que podemos enviar. Entonces le damos aquí donde dice la cantidad a enviar. Le vamos a dar, bueno, ahí está puesta la que es la cantidad. Está puesto a dónde lo queremos enviar y con la cantidad, ¿no? Entonces ahora le vamos a dar a enviar. Nos va a preguntar si estamos seguros, le vamos a dar que sí. Aquí nos va a decir que bueno, que la comisión que enviar esto nos va a costar 0.001. Le vamos a dar que sí. Y listo, ahí ya se envió nuestras monedas. Entonces como pueden ver acá, dice pues enviado. Nuestro balance está en 0 porque enviamos todo. Y aquí podemos obviamente observar pues que nuestras monedas sí fueron enviadas. Es muy importante acá. Nuestras monedas van a llegar al monedero nuevo cuando esta transacción cumpla una confirmación o dos. Es lo mínimo, 1 o 2 es lo mínimo que se va a demorar. Entonces aquí lo que hacemos es, ya podemos cerrar este monedero, le vamos a dar en archivo donde dice salir. Y acá ya podemos incluso borrar este monedero. Este monedero ya lo podemos borrar digamos todo lo que tiene que ver con este monedero. Listo, cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro monedero nuevo. Igual le damos aquí y abrimos el que tiene este icono. Le damos a abrir. Como pueden ver acá se va a cargar. Y aquí simplemente tenemos que esperar a que las monedas lleguen. Como digo, esto puede tardar hasta que tenga 1 o 2 confirmaciones el monedero anterior. Esto pues puede demorar unos 5 minutos aproximadamente. Entonces simplemente tenemos que esperar. Y pues digamos que acá él va pues obviamente a llegar. Como pueden ver ahí sale recibido con default.
En este caso nos va a llegar justamente lo que enviamos, que fueron 322.9999, porque recuerden que obviamente la red cobró esa comisión. Entonces acá igual, aquí nos informa que va a llegar. En este caso fíjense que tiene 0 confirmaciones. Igual aquí tenemos que esperar a que se confirme, por lo menos que tenga una confirmación, para que pase de pendiente, pase digamos a no madurado, y una vez que maduren pues pasa a disponible. Muy importante, ya con esto tenemos completamente todo finalizado. Ahora, para terminar también el video, quiero informar a las personas que están realizando la minería de Camushi Coin que bueno, cuando ya el monedero esté disponible, él automáticamente va a empezar a minar. Para saber si está minando, vamos aquí donde dice justamente este que está acá, el icono de acá. Y fíjense que a mí me va a salir staking deshabilitado. Esto es porque aún no ha pasado la cantidad de confirmaciones que se requiere para que el staking empiece a minar. Para eso, si le damos clic a la transacción, tenemos, pues como vemos, tiene una confirmación, pero el staking requiere 100 confirmaciones. Entonces estas 100 confirmaciones puede demorar 1 hora, 30 minutos. En verdad no tengo el cálculo, pero esto puede demorar pues digamos menos, incluso unos 10 minutos, algo así aproximadamente. Entonces una vez que él tenga las 100 confirmaciones, ya con eso pues ahora sí nuestro monedero va a empezar a minar. Entonces ya con eso, bueno, de hecho ahí sale staking inactivo, acaba de cambiar a inactivo por lo mismo, porque aún no hay monedas desarrolladas, no hay monedas maduras para que obviamente empiece el staking. Pero con eso ya podremos tener nuestra moneda pues realizando la minería. Con esto espero que le haya podido ayudar. Y recuerden suscribirse.